Hola amigos, después de estas vacaciones y lo que no son las vacaciones, va siendo hora de volver al trabajo y lo voy a hacer con el tutorial de electrónica básica con este capítulo 12 en el que voy a hablar de las bobinas. Una bobina consiste básicamente en un arrollamiento de hilo conductor, normalmente cobre, y una bobina puede tener formas, tamaños, configuración muy distintas. Más adelante veremos sobre esto, pero vamos, básicamente una bobina es eso, un arrollamiento de hilo conductor. Vamos a ver esto más claro sobre un dibujo. Y aquí tenemos una bobina típica donde podemos apreciar primero el devanado, arrollamiento o bobinado, que es el conjunto de hilo conductor que la constituye. Cada una de estas vueltas se conoce precisamente con el nombre de vuelta o espira. Esta, por ejemplo, tiene aproximadamente unas 10-11 espiras y sus terminales o bornes, que será donde se conecte la bobina, y el núcleo es el interior de la bobina. Puede ser simplemente aire o bien puede llevar una barrita de algún material ferromagnético. Aquí tenéis una bobina real muy parecida a la del dibujo. La voy a sujetar con las pinzas por uno de sus terminales. Y ahí veis el otro terminal libre. La bobina consta más o menos de eso, unas 10-11 espiras, y sí, tiene un núcleo ferromagnético. Es muy importante que el conductor de la bobina, que aquí tenéis dibujado, tenga un aislante superficial para obligar a la electricidad a recorrer la bobina en forma de espiral, y así se producen los fenómenos de inducción. Si por el contrario fuese conductor superficialmente, si no estuviese aislado, la electricidad iría por el camino más corto, así sin hacer el recorrido en espiral, y esto sería un simple conductor. Ese aislante, por cierto, hay que retirarlo en los bornes, o bien raspando o lijando, de otro modo no vamos a poder hacer la conexión eléctrica a la bobina. Vale, no todas las bobinas tienen dos terminales, algunas tienen, por ejemplo, una toma intermedia, como podéis ver aquí, en este tipo de bobina muy utilizada en radio. También tiene un núcleo de ferrita, y aquí el bobinado, podéis ver un cable o terminal, otro, un segundo terminal, aquí, y un tercer terminal. Es decir, las bobinas pueden tener muchas formas, configuraciones y valores. ¿Y qué comportamiento tienen las bobinas? ¿Qué fenómenos ocurren en ellas? Pues debido a que el hilo está en forma de arrollamiento, ocurren varios fenómenos. Uno de ellos es que son capaces de convertir parte de la electricidad que las recorre en un campo magnético como el de un imán, y ese campo magnético rodea la bobina. Más tarde ese campo magnético puede ser reabsorbido por la bobina y ser convertido nuevamente en electricidad. Esto ocurre en realidad en cualquier hilo conductor, solo que en una magnitud tan pequeña que apenas es apreciable, pero en una bobina esto sucede de una forma mucho más potente. Observad que hay una analogía entre el condensador, que almacena una cantidad de electricidad en forma de campo eléctrico, y la bobina, que lo hace en forma de campo magnético. Otra característica de las bobinas es su oposición a los cambios de corriente. Ojo a la sutileza. No se opone a la corriente, sino a los cambios de corriente. Eso quiere decir que la corriente continua atraviesa una bobina sin que se produzca ningún tipo de fenómeno, excepto que está generando un campo magnético, pero no se opone a nada. Es decir, la corriente la atraviesa como si nada. Sin embargo, hay dos momentos en corriente continua donde sí que va la bobina a mostrar su naturaleza, que es en el momento de conectar la corriente, porque hay un cambio desde 0 a los voltios que sean, y en el momento de desconectar la corriente desde esos voltios hasta 0. Ahí sí va a ocurrir un fenómeno en la bobina. En cambio, en corriente alterna, por su naturaleza que es cambiante, corriente alterna no me refiero solamente a la industrial doméstica, sino también a la de audio o cualquier forma de señal variable. La bobina se opone a esos cambios de corriente y se va a oponer con más fuerza cuanto mayor sea la frecuencia, cuanto mayor sea el ángulo de ataque de esa onda. En el caso de onda cuadrada sería lo máximo, y también dependerá del valor de inductancia de la bobina, que lo veremos ahora después. Vamos a aclarar esto de la corriente continua, del momento de conexión y desconexión con un dibujo. En este sencillo circuito vamos a ver cómo se comporta la bobina frente a la corriente continua. No intentéis reproducir este circuito porque está muy simplificado y podríamos destruir la batería o incluso la bobina. A la derecha vemos el oscilograma de lo que sucede cuando conectamos y desconectamos el interruptor. Vemos que al principio no circula corriente, está abierto el interruptor, y cuando lo cerramos se establece el paso de corriente, que representa
esta subida hasta el valor que la batería sea capaz de dar, y vemos que en el mismo momento en que se establece la corriente, la bobina contesta con un pulso en sentido contrario al de la corriente, es decir, si la corriente viene hacia acá, la bobina contesta con un pulso hacia acá. Muy breve, es un pulso muy breve, sin embargo su valor puede ser bastante superior al de la propia fuente y romper algún componente. Esto en algunos casos es un inconveniente, en otros casos se busca deliberadamente nuestro beneficio. Bien, una vez se ha alcanzado el valor de intensidad que la fuente suministra, ya no ocurre ningún fenómeno en la bobina, pero cuando desconectamos el interruptor en este punto y la corriente cae a cero, nuevamente la bobina manifiesta su oposición. En este caso, como el cambio es a negativo, la bobina responde con un pulso positivo, es decir, como si la corriente quisiera seguir fluyendo un instante. Y esta es la explicación de por qué en circuitos donde hay muchas bobinas, por ejemplo en los tubos fluorescentes que llevan reactancias, es decir, bobinas, cuando hay muchos de ellos conectados a un mismo interruptor, al apagarlos veis que salta una buena chispa, y esta es la explicación. Una tercera característica de las bobinas es la inversa de la primera, es decir, allí vimos que si suministramos electricidad a una bobina, parte de esa corriente eléctrica es convertida en un campo magnético. Aquí es al revés. Si haces pasar un campo magnético por las inmediaciones de una bobina, esta te devuelve electricidad. Esto lo vamos a ver mejor en el apartado usos de las bobinas, que es más bien un apartado práctico. Y una cuarta característica de las bobinas es que son capaces de convertirse en imanes, ya que si se les aplica una corriente, ese campo magnético atrae objetos metálicos, objetos ferromagnéticos, con tanta fuerza como el más poderoso de los imanes, dependiendo de cómo sea esa bobina. Y en cuanto a características de la bobina, hemos visto que todos los componentes tienen alguna característica o algún valor o unidad que las representa. Por ejemplo, en el caso de las resistencias tenemos valor de resistencia y potencia a disipar. En los condensadores tenemos capacidad y tensión máxima de trabajo. Bueno, pues las bobinas tienen su propio valor característico, que es la inductancia. Este valor es el que más nos interesa y es el que nos van a preguntar en una tienda de electrónica cuando vayamos a comprar una bobina. Se utiliza como unidad de inductancia el henrio, aunque es una unidad de medida muy grande, ocurre como con el faradio, con los condensadores, y se utilizan sus múltiplos, en este caso el milihenrio y el microhenrio, que son la milésima y la millonésima parte respectivamente de un henrio. Vale, ¿y qué es exactamente la inductancia? Pues nos va a decir cuánto se opone una bobina a los cambios de corriente, es decir, una bobina con mucha inductancia se opone fuertemente a un cambio de corriente, mientras que una bobina de poca inductancia se opone con mucha menor medida. A su vez, el valor de inductancia viene dado por la forma en que se construye la bobina. Así, tenemos que una bobina de mucha inductancia suele estar hecha con un bobinado largo, de muchas espiras y de hilo muy fino, mientras que poca inductancia obtendremos con bobinas de poco bobinado, pocas vueltas y de hilo más bien grueso. Por supuesto también influye el núcleo, en caso de haberlo, si es de tipo férrico o de tipo material, es decir, sólido, suelen tener más inductancia que las que simplemente tienen el núcleo de aire. A la hora de hacer cálculos de una bobina, ya sea dado un valor de inductancia, saber cómo tenemos que construirla, o al revés, dada una forma de construir la bobina, número de vueltas, diámetro, saber qué inductancia va a tener, pues hay programas y hay páginas web online donde podemos hacer cálculos sobre bobinas, aunque aviso que la mayoría de ellas, la verdad, van en inglés. Aquí os pongo un ejemplo de una de ellas. En cuanto a tipos de bobinas, la verdad es que las hay de muchísimas clases. Tenemos, por ejemplo, la bobina de una sola capa, es decir, un arrollamiento y ya está. O bien, cuando se hace un arrollamiento, se empieza de nuevo con otro, así con varias capas. También las hay de dos terminales, las más sencillas, o con tomas intermedias. También podríamos clasificarlas según su núcleo, si es de aire o si es de algún material sólido, si son para baja o para alta frecuencia, es decir, hay muchos tipos de bobina. Y a nosotros nos interesa una clasificación que es si son fijas o variables, es decir, si su valor de inductancia es fijo o se puede cambiar. Aquí tenemos un par de ejemplos de bobina de tipo fijo, es decir, su inductancia viene dada por la forma en que han sido fabricadas y no se puede cambiar. El valor que tienen es el que tienen. En cambio, este otro tipo de bobina es variable y su valor de inductancia puede ir entre una horquilla de valores. Aquí veis este pin, que por cierto el fabricante ha tenido el detalle de que puedo accionarlo con la mano, y es como un tornillo, se introduce más o menos
el núcleo dentro de la bobina y con eso puedo ajustar su valor de inductancia, pero esto no es la norma. Lo normal es que se tenga que utilizar una herramienta en plan destornillador para ajustar esta bobina. De aquí es donde viene el consejo. No se debe utilizar un destornillador convencional. Primero, porque al ser metálico y ponerlo en el núcleo para ajustarlo, es como una extensión del núcleo y falsea la bobina. Es decir, yo estoy haciendo un ajuste y cuando veo un punto óptimo, al retirar el destornillador, se falsea el valor y no vale este ajuste. Sin contar con que si se me cae el destornillador al circuito, puesto que el ajuste se suele realizar bajo tensión, puedo provocar un cortocircuito. Mejor usar una herramienta específica conocida como trimador para este uso, que está hecha en material aislante 100%, esto es plástico, y la parte que ajusta es de porcelana en este caso, siempre aislante, de manera que no voy a falsear el valor del núcleo cuando hago el ajuste. Y por supuesto si se cae el circuito sin consecuencia, ya que es aislante. Y en cuanto a las aplicaciones de las bobinas, ¿para qué se utilizan? La verdad es que resulta ser un componente tremendamente versátil. Pueden hacer infinidad de cosas distintas, además cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Es un componente realmente polifacético. Vamos a ver a continuación una serie de usos típicos de las bobinas. Uno de los usos más conocidos para las bobinas es conformando un componente conocido como transformador. Está basado en dos o más bobinas. Básicamente se aplica una tensión a una de las bobinas con un voltaje determinado y obtenemos en la otra bobina una tensión que puede ser mayor o menor que la aplicada, según sea el transformador, elevador o reductor. Esto lamentablemente no funciona con corriente continua, tiene que ser corriente alterna. Voy a dedicar un capítulo de este tutorial al transformador porque creo que lo merece. Ahora solamente saber de su existencia y básicamente lo que hace, que es elevar o reducir una tensión alterna. Otro uso para las bobinas es en un componente conocido como reactancia en conjunción con otro más pequeño llamado cebador y sirve para iniciar el encendido de las lámparas fluorescentes. Actualmente se están utilizando circuitos electrónicos sustituyendo a estas reactancias, pero bueno, aún se siguen utilizando. Otro uso sería en la modalidad conocida como filtro, cumpliendo la función de eliminar o bloquear determinadas frecuencias. Se usan mucho en las fuentes de alimentación y en radiodifusión, ya sea radio, televisión o comunicaciones en general. Otra aplicación más para las bobinas es para hacer un oscilador de tipo LC, L de bobina y C de condensador. Aquí se aprovecha la propiedad de la bobina de devolver un pulso de corriente cuando se le aplica tensión y con eso se crea una corriente alterna de una frecuencia determinada. A este circuito LC también se le conoce como circuito tanque. Este es un circuito LC típico, podéis ver que es simplemente una bobina y un condensador. En la realidad es un poquito más complejo, ahora veremos por qué. Suele llevar siempre un transistor, un MOSFET o algún componente. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Si aplicamos una tensión al condensador y lo cargamos, retiramos esa tensión y ahora el condensador, supongamos que este es el polo negativo, va a enviar esa corriente a circular y la bobina crea un campo magnético y ya sabéis que la bobina ahora reabsorbe el campo magnético y envía un pulso de corriente en sentido contrario. Es el comportamiento de la bobina, con lo cual el condensador se vuelve a cargar y a continuación se vuelve a descargar otra vez, es decir, se establece un ciclo de oscilación cuya frecuencia depende de esta fórmula que ahora veremos. Fijaos en el oscilograma, al principio la amplitud está a este nivel, pero veis que va bajando cada vez menos amplitud hasta que llega un momento en que la oscilación desaparece. ¿Esto por qué ocurre? Porque este circuito, como todo, tiene sus pérdidas, por ejemplo, por efecto Joule, se calientan los componentes, quizás las líneas de fuerza de la bobina no todas son reabsorbidas, algunas se inducen en objetos que están cercanos, es decir, hay pérdidas, por eso la oscilación va a menos hasta que desaparece lo que se conoce como oscilación amortiguada. Esa es la función de ese transistor o MOSFET o circuito integrado que decía, que siempre va en el circuito LC, para aportar una pequeña cantidad de energía, de modo que esta oscilación es constante en lugar de ir decreciendo. Y bueno, la fórmula, pues frecuencia en hercios, va a ser la inversa de 2pi y la raíz cuadrada de el valor de la inductancia y de la capacidad, atención, en henrios y en faradios. Las bobinas también sirven para hacer un componente conocido como electroimán. Aquí tenéis uno, esta es la bobina, recubierta por este material, pero ahí está la bobina,
y un núcleo que es móvil, está dentro de la bobina y resulta atraído cuando se le aplica corriente, es decir, a diferencia de un imán que siempre está funcionando, el electroimán solamente funciona cuando le aplicamos corriente. Vamos a probarlo, ponemos polo positivo en este borne y ahora veréis cómo al aplicar el otro polo, este vástago se recoge con bastante fuerza. Es decir, convertimos un impulso eléctrico en un impulso mecánico. Esto nos da bastantes posibilidades a la hora de diseñar mecanismos o circuitos de cualquier tipo. Hay electroimanes más pequeños que este y también más grandes y mucho más grandes, incluyendo esa grúa que es capaz de tomar un coche y levantarlo en peso en los desguaces. Se le aplica corriente al electroimán y atrae, se le retira la corriente y suelta. Otro uso muy importante de las bobinas es generar electricidad. Es que cuando a una bobina se le hace pasar por sus inmediaciones un campo magnético, ya sea un imán o otra bobina activada, normalmente es un imán, en la bobina se induce una corriente eléctrica y este es el principio de funcionamiento de los generadores, de los alternadores, tanto la pequeña mal llamada dinamo de bicicleta, en realidad es un alternador, como el más grande alternador industrial, todos se basan en este fenómeno. Los grupos electrógenos, por supuesto que también. Hay linternas, de hecho, que no necesitan pilas, se basan en este fenómeno, en mover un imán cerca de una bobina. Con este gatillo vamos cargando y no necesita pilas. Lo mismo este otro modelo, bastante distinto, lleva una bobina en medio y este imán que se desplaza, se agita la linterna, se carga una pequeña batería y tampoco necesita pilas. Vamos a hacer un experimento con esta bobina y un diodo LED, pasando el imán por ella a ver qué sucede. Bueno, aquí tenemos la bobina a la que le he puesto un par de pinzas de cocodrilo. Vamos a conectar el LED. No importa la polaridad, puesto que la corriente que sale de la bobina va a ser alterna. Solamente va a lucir el diodo en uno de los dos movimientos que haré con el imán. En el otro le entrará la corriente inversa y no lucirá. Así lo dirijo a la cámara más o menos. Y al pasar el imán veis que el diodo emite destellos solamente en uno de los movimientos, puesto que en el otro es inversa la corriente y lo hace de forma pulsante. Vamos a probar ahora conectando esta salida de la bobina a un sencillo rectificador. No hagáis caso a estos componentes, solamente nos interesa este puente rectificador y el condensador para aplanar la corriente. Así que conecto la entrada de alterna a la salida de la bobina, que son estos dos cables. La salida de la bobina. Y la salida del rectificador, ya filtrada la corriente con este condensador, son estas dos pinzas. Conecto el diodo y veréis como ahora va a lucir de una forma mucho más estable. Primero porque va a conducir, es decir, va a lucir el diodo en los dos movimientos y además la corriente aplanada por el condensador. Dirigiré el diodo a la cámara y vamos a intentar hacer funcionar esto. ¿Se ve en la cámara? Sí. Vamos a ver si funciona esto. Eso es. Como veis ahora el diodo luce de forma más continua. Y esta energía está saliendo de este movimiento, nada más. Las bobinas también se pueden utilizar como sensores, por ejemplo, en un buscador de metales, que lo que se desplaza por el suelo buscando un metal es una bobina y forma parte de esa bobina de un circuito LC, es decir, oscila una frecuencia. Si esa frecuencia es audible, podemos aplicar esa señal a un altavoz y vamos escuchando un sonido uniforme. Cuando aparece un metal cerca de la bobina, aparece ese metal como si fuese parte del núcleo de la bobina, con lo cual su inductancia cambia y también la frecuencia de resonancia de ese circuito LC, hecho que es perfectamente percibido por nuestro oído y sabremos que ahí hay un metal, es decir, una bobina también se puede utilizar como un sensor. Como veis, aplicaciones hay muchísimas para las bobinas, podríamos estar hablando toda la tarde sobre esto. Por ejemplo, se utilizan las bobinas también para mover la membrana de los altavoces.
Hay un imán y una bobina muy próximos y cuando se aplica la corriente de audio a esa bobina, pues resulta rechazada o atraída y eso hace vibrar la membrana y con eso reproduce el sonido. De hecho, tengo un vídeo donde muestro cómo hacer un altavoz casero con tan solo una bobina que hacemos nosotros mismos y un imán. Aquí tenéis el invento y si queréis ver el enlace de este vídeo, aquí lo tenéis. También se puede utilizar una bobina para desviar un haz de electrones. Esta es una bobina deflectora utilizada en televisión y el haz de electrones va por aquí, por el centro, por el tubo de rayos catódicos y estas bobinas son capaces de desviar el rayo arriba, abajo y derecha, izquierda. Más cosas que hace una bobina, pues por ejemplo calentar y muy bien en los hornos de inducción queda claro el poder de una bobina para calentar y me consta que hay vídeos de hornos de inducción caseros que he visto que funden incluso metales, es decir, es un componente que tiene muchísimas aplicaciones, la bobina. Y como en cada capítulo en que hablo de un componente, vamos a ver los símbolos más utilizados en los esquemas para representar una bobina. Aquí tenemos la bobina genérica, es decir, una bobina en general, el símbolo puede ser cualquiera de estos dos. En este otro tipo de símbolo nos dice con esta raya continua, doble, que el núcleo es de una aleación de hierro, mientras que esta que es discontinua, esta línea nos dice que es de ferrita, por ejemplo, este tipo de bobina es de ferrita el núcleo. Esta otra tiene una toma intermedia, por ejemplo, esto sucede mucho en los transformadores, por ejemplo, 0 voltios, 125, 220. Y estas dos bobinas son, una es ajustable, es decir, normalmente es accesible solamente por personal especializado en el interior de los equipos, mientras que esta es variable, la puede accionar el usuario, o sea, básicamente viene a ser lo mismo, son bobinas con un núcleo que se introduce más o menos y eso hace que podamos cambiar su valor de inductancia. ¿Y cómo podemos comprobar si una bobina está en buen estado o no en el taller? Bien, una bobina puede tener dos tipos de avería. Uno es que el bobinado se corta, se interrumpe, esto es fácilmente detectable. El otro caso, la otra avería, es que dos o más espiras se tocan entre sí eléctricamente, es decir, han perdido el aislamiento y por lo tanto se cortocircuitan entre sí. Esto ya no es tan fácil de detectar, vamos a ver los dos casos. Comprobar que una bobina esté o no cortada es bastante sencillo, ponemos el polímetro en la escala de ohmios y aplicamos las puntas de prueba a los bornes. Esta bobina concretamente, que son unas pocas vueltas de cobre y además bastante grueso, debería dar un valor de 0, además de que prácticamente se ve visualmente si está cortada o no, pero bueno, las hay de más vueltas, la medimos y efectivamente da un valor de 1,2 ohmios, prácticamente lo mismo que da el polímetro midiendo en cortocircuito. Esta bobina está bien, no está cortada. Otro tipo de bobina puede ser la que forma un transformador. Tenemos una en el primario, es decir, 0, 220 voltios o 0, 125. Si medimos vamos a encontrarnos una sorpresa y es que no son prácticamente 0 ohmios, sino un valor bastante superior. Aquí estamos midiendo casi 600 ohmios. Esto es normal, porque el devanado, es decir, la bobina del primario de un transformador en 0, 220 voltios, es un hilo bastante largo y además bastante fino, y eso tiene una resistencia óhmica considerable. Así que este bobinado lo podemos dar por bueno. Si estuviese cortado, no daría ni 500, ni 1000, ni 5000, daría infinito. Así que este bobinado está bien, es normal ese valor. Si nos vamos al secundario, en este caso 0,6 voltios, sí que obtendríamos un valor cercano a 0, porque este bobinado es de un hilo mucho más corto y bastante más grueso. Vamos a medirlo. Eso es 3,6 ohmios, correcto. Este transformador no está cortado, está perfectamente. En cuanto a la otra avería, es decir, a que dos o más espiras estén en cortocircuito, detectar esto ya no es tan evidente porque, por ejemplo, esta bobina, que da un valor de prácticamente 0, si se cortocircuita va a seguir dando 0, no se puede detectar. Lo mismo, una bobina de más valor de resistencia, no sabemos de antemano qué valor nos vamos a encontrar, no sabemos si es debido a la tolerancia de fabricación, es decir, no es posible hacerlo con un polímetro, excepto aquellos que tienen, este no la tiene, pero algunos tienen una escala de inductancia, aunque se suelen quedar en los microhenrios, no miden todo, o los milihenrios no lo miden, pero bueno, es una opción. Otra opción más avanzada, pero también más cara, es utilizar un inductómetro, un medidor de bobinas, que este sí que contempla todas las escalas.
Y también queda el tercer método, este es infalible para saber si una bobina está bien o no, es sustituirla por una buena. Y vamos a ver en este rincón de la teoría el efecto de la jaula de Faraday. Este fenómeno fue descubierto hace unos 2 siglos por un físico, Michael Faraday, y consiste en que un campo eléctrico no puede penetrar dentro de una estructura o de un habitáculo metálico más o menos cerrado. Es decir, esta jaula o esta caja siente el campo eléctrico, de hecho se polariza, pero en su interior no aparece carga ninguna. Esto algunas veces es para bien, algunas veces es para mal, y es el responsable de que algunas cosas no funcionen dentro de, por ejemplo, un coche, un ascensor o, como digo, una jaula. Vamos a hacer un sencillo experimento para probar esto. Para probar este fenómeno vamos a utilizar una radio común que encenderé y la voy a envolver primero en papel común y después en papel de aluminio, que es metálico, y se supone que esto hará jaula de Faraday y la radio dejará de oírse. La encendemos y envuelvo con el papel común. Se oye. Ahora con el aluminio. Y no se oye. Voy a repetir el experimento, esta vez con teléfonos móviles. Voy a llamar a este teléfono con este otro teléfono, primero envolviéndolo con una toalla, a ver qué ocurre. Entramos y llamamos. La llamada se produce. Bien. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero envolviendo este teléfono con papel de aluminio. A ver lo que nos dice. Rellamada. Pongo el altavoz para que oigáis el resultado. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Es decir, este teléfono está completamente aislado. Esto que acabamos de ver podemos ponerlo a trabajar en beneficio nuestro. Por ejemplo, hay circuitos que por la forma que tienen de funcionar en régimen de oscilación generan una pequeña señal de radio que puede interferir en equipos cercanos. La solución consiste en dotar o bien al circuito que emite la señal o bien al circuito que deseamos que no la reciba, o a ambos. Le dotamos de una envoltura, una jaula metálica, esa es la caja de Faraday, de modo que ni salen señales al exterior ni pueden ingresar desde el exterior a ese circuito. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en fuentes de alimentación, en discos duros y en etapas de radiofrecuencia, y estas jaulas o blindajes son bastante fáciles de identificar. Os pongo en pantalla un ejemplo. El efecto de la caja de Faraday también es el responsable de que se nos aconseje permanecer en el interior de un vehículo en caso de tormenta. Se entiende un vehículo metálico como un coche, un camión, un tren, un avión, y la protección no consiste en que no pueda caer una chispa en uno de estos vehículos. De hecho, por ejemplo, los aviones comerciales son alcanzados 2 veces al año sin mayores consecuencias. La verdadera protección consiste en que hace caja de Faraday la carrocería de uno de estos vehículos y la chispa jamás va a preferir ir por el interior de aire aislante alcanzando a una persona, sino que va a recorrer
la periferia del vehículo, es decir, la carrocería metálica, que ofrece un camino mucho más fácil. Lo vemos mejor con este dibujo. Tenemos aquí dos objetos, uno que presenta una característica de efecto jaula de Faraday, como es un vehículo convencional, y otro que no, como una caja o un habitáculo de material aislante. En este caso, la chispa vemos que al alcanzar el vehículo nunca va a penetrar al interior porque es aire aislante, teniendo un camino mucho más fácil de recorrer como es la carrocería metálica del vehículo, nunca va a penetrar al interior, respetando así a los ocupantes. Este caso es muy distinto. Al ser aislante, la chispa no tiene ninguna preferencia, puede o bien salir fuera, bien ir por el tabique o bien ir por dentro o incluso hacer varias salidas y entradas, es decir, no es previsible este tipo de habitáculo, no tiene ninguna protección, mientras que el vehículo la protección es muy alta. Pues nada, un capítulo más de este tutorial. El próximo capítulo, el 13, espero dedicárselo, como dije, a los transformadores, que son componentes muy utilizados y de los que se puede hablar mucho. Gracias por tu atención, un saludo y nos vemos. Do it. Big Bang.